Espero que estén bien, que puedan pues, disfrutar de la bendición de Dios siempre. Es un privilegio para mí cada día que me presento ante ustedes para hablarles acerca de lo hermoso que es Dios con nosotros, la misericordia que nos muestra todos los días en cada etapa de nuestra vida, en cada faceta, en cada emprendimiento, porque todo en esta vida se requiere de emprender. Y bueno, hoy yo quiero contarles un poco. Quiero decirle que en este canal me gusta hablar de la palabra de Dios y también traer las experiencias en mi propia vida, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, pero también debemos de hablar, ser honestos, pues, ser honestos y hablar las cosas como son. Eh, yo sé que cada persona se tiene diferente ministerio, diferente manera de poder proclamar el Evangelio, de poder dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Hay ministerio en el cual pues se enfoca en dar a conocer solamente las victorias, ¿verdad? Pero quizás Dios me ha llamado a mí con un ministerio diferente y es en el que yo pueda expresar el poder de su palabra, el poder que Él tiene para con nosotros para transformar nuestras debilidades y nuestras flaquezas, poderlas Él transformar a victorias y poder dar a conocer cómo Dios de lo más bajo, de lo más vil, de lo más complicado, Dios nos saca de allí y nos da una vida victoriosa. Y para mí, cada vez que me presento ante ustedes, siento un compromiso de poder expresar tal cual las cosas. Y hoy yo quiero hablarles de un emprendimiento en la vida de casi todo ser humano. Digo casi porque sé que hay varias personas que no sienten esa necesidad de emprender una familia o de formar una familia, tener una esposa o una mujer tener un esposo, ¿verdad? Hay personas que no sienten esa necesidad o no sienten que ellos eh, deben de formar una familia, porque cada uno somos diferentes y es respetable. Pero hoy voy a hablar para aquellos que anhelan formar un hogar, formar una familia y que es lo único que te puede ayudar a que tu hogar, a que tu matrimonio pueda tener una estabilidad duradera y que tengas una relación inquebrantable. Porque la vida matrimonial o la vida de casados tiene sus cosas hermosas, pero también tiene sus cosas complicadas. Yo voy a hablarte de lo que yo he vivido y cómo yo he logrado superar todas esas cosas que a veces amenazan con la disolución de ese vínculo, de ese pacto sagrado como es el matrimonio. Porque el matrimonio en sí es un pacto, estimados hermanos, es un pacto. Incluso la misma palabra del Señor dice que un pacto, aunque sea de hombre, no puede ser invalidado. Y cuando nosotros formamos un hogar, la meta o el pensamiento desde que vamos a formar un hogar debe ser que vamos a formar un hogar lo más posible duradero, ¿verdad? ¿Y por qué le digo lo más posible? Porque a veces hay sorpresas cuando usted se casa, porque cuando usted es novio, usted es novia, a veces hay apariencias, ¿verdad? Hay apariencias de que, oh, cuánto le ama, las atenciones y todas esas cosas, ¿verdad? Que son bonitas. Y cuando ya uno se casa,
comienza a ver uno la realidad de las cosas. Comienza a ver uno quién es cada quien, quién es la mujer y quién es el hombre. Y allí comienza lo que es la lucha de permanencia. Bien, antes de yo comenzar a contarte, ¿verdad?, cómo yo formé mi hogar. De hecho, ahorita en mayo del 2023 estoy cumpliendo 40 años de matrimonio. Sí, se dice fácil, pero no ha sido fácil. En todo esto yo atribuyo al poder de Dios, y el que se lleva toda la gloria de estos 40 años es mi Padre Celestial. Así es, porque humanamente yo no hubiera sido capaz de poder atravesar por todo lo que he pasado sin la ayuda de Dios. Por eso es que hoy yo quiero hablarte de que solamente hay una manera en la cual tú puedes mantener tu matrimonio, tener esa estabilidad, mientras tú estés dispuesto, ¿verdad? Estés dispuesto a tener este ingrediente en tu vida y a este personaje también en tu vida, que es nuestro Padre. Quiero leerles primero unas lecturas de la palabra de Dios donde se habla acerca del matrimonio, antes de comenzar a decirles. Y dice en Efesios, voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ojo, no quiere decir que usted va a tener un montón de mujeres o la mujer que usted va a tener un montón de maridos. Está hablando de manera general a todos los que se llaman ser esposos y todos los que se llaman ser esposas. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta, como también Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? Dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se llegará a su mujer, y los dos van a ser una sola carne. Voy a leer en San Mateo capítulo 19, versículo 4. Mire, aquí en Efesios el apóstol Pablo estaba hablando, aconsejando a la esposa y al esposo. Aunque se dice que el apóstol Pablo no tuvo esposa, que él nunca se casó. Y como usted sabe, pues a veces hablar con cuero ajeno, ¿verdad? No es complicado. El asunto es pasarlo uno, estar allí en la situación de esposa y esposo. Pero yo tomo el consejo del apóstol Pablo porque es un buen consejo. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca de ello, del matrimonio? En Mateo 19, versículo 4 al verso 6. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, mujer y hembra, o mujer y varón, los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos van a ser una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Esto lo dijo Jesús. Y vemos que el apóstol Pablo, pues allá también lo confirma. Pedro habló acerca de ello. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice, vosotros, maridos, así de manera semejante, habitad con tus mujeres según ciencia, dando honor a la mujer. Oiga bien, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Póngale cuidado a esto, estimado varón, esposo, ¿verdad? Y estoy hablando de los que ya tienen un matrimonio y que también son seguidores del Señor Jesucristo y que les gusta orar, ¿verdad? Por otros y por ellos mismos, pero que a veces las oraciones tienen estorbo, dice la palabra, Pedro hablando, porque dice, no se trata bien a la esposa. Pareciera como que esa oración está condicionada al trato que usted le da a su esposa si usted es un hombre casado. Le voy a leer en Cantares, porque mire cómo el libro de Cantares describe la relación de amor entre una pareja. Cantares capítulo 4, versículo 7. Dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y en ti no hay mancha. Qué bonito, ¿verdad? Esta expresión que dice Cantares es bien fácil decírsela a la novia cuando todavía no se ha formado el matrimonio. Y es que se dice por ahí de manera jocosa que el libro de Cantares es el libro de los enamorados o de los que están de novios. Yo siempre oigo que los novios les mandan citas bíblicas del libro de Cantares, porque hay dichos muy hermosos que escribió Salomón en el libro de Cantares para el amor, dedicadas al amor. Y de manera jocosa se dice que el libro de Lamentaciones es el libro de los casados, ¿verdad? Yo no sé cuántos lo han oído. Miren, este viento me está desgreñando todo mi pelito. De por sí, yo tengo un pelo que es bastante alborotado y con el viento pues me está ayudando más. Pero no le pongan cuidado a eso, pónganle cuidado a la palabra, hermano, porque esa es la más importante en este lugar. No quiero que ustedes se fijen en mi edad, en mis canas, en mis arrugas, ni tampoco en mi vestuario. No, eso es lo de menos. Usted escuche la palabra de vida, porque si usted escucha esta palabra le va a producir buenos resultados en su vida. ¿Ok? Y hoy con lo del matrimonio. Les decía al comienzo que la mayoría de personas anhelan formar un hogar. Y qué bonito es cuando comenzamos esos pasos de noviazgo, ¿verdad? Es hermoso, es lo más hermoso. Déjeme decirle que yo en lo personal, mi noviazgo duró 4 meses. Así es, estimados hermanos. 4 meses duró mi noviazgo con mi esposo. Yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, o sea, que yo abrí mi corazón al Señor cuando yo tenía 16 años. Si usted no ha oído los otros videos, usted puede ir y ver más que todos esos videos de testimonio de mi vida, en los cuales creo que ya les he contado que a mis 16 años yo sentí la necesidad de Jesucristo en mi corazón y le dije al Señor que tomara las riendas de mi vida. Desde ese momento, desde los 16 años, ¿verdad? Yo comencé una búsqueda de ese Espíritu Santo, de tener una vida apartada, ¿verdad? De lo que es las cosas que podían contaminarme, como tener amistades que me llevaran a lugares que yo no debería de frecuentar siendo cristiana. Y de hecho, desde mi niñez, nunca mis padres me dejaron andar en lugares, ¿verdad? Como discotecas y andar en lugares con amigos y amigas
no, nunca me lo permitieron por el hecho de que ellos ya eran cristianos. Pero yo a mis 16, aunque yo tenía la intención de salir fuera de casa a mis 16 años y hacer lo que mis otras amigas hacían, como quien dice, Dios me alcanzó, me amarró, ¿verdad? Me amarró la pata, me cautivó. Y no me cautivó a la fuerza, me cautivó con lazos de amor. Sí, porque yo pude comprender el amor que Él tuvo para conmigo, tanto así que estuvo dispuesto a ir a la cruz, mi Señor, para que yo pudiera tener una vida victoriosa, una vida diferente. Y bueno, a los 18 años, ¿verdad? Yo conozco a mi esposo. Ya para cumplir los 18, porque yo cumplo años en febrero, ¿ok? Entonces, antes de mi cumpleaños, unos días antes, yo conozco a mi esposo. En ese entonces, pues, yo nunca lo había visto a él. Yo estaba de vacaciones, ¿verdad? Del lugar donde yo estaba estudiando. En ese tiempo a nosotros nos daban vacaciones del colegio y yo me iba a la casa de la abuela, que fue donde yo me crié, a 4 horas de distancia. Cuando yo vine de regreso de mis vacaciones, porque las clases comienzan en febrero, al principio del mes de febrero, vengo yo a la iglesia ya y, oh sorpresa, había llegado un joven a la iglesia para el mes de diciembre. Yo me iba de vacaciones desde noviembre, porque ese es cuando terminan las clases y comienzan en febrero. Yo me había ido de vacaciones. Y cuando yo vengo de regreso, mi esposo ya había llegado a esa iglesia, ya era cristiano, pero no era bautizado. Pero a él lo bautizaron en diciembre, cuando llegó a esa iglesia. Yo no estaba todavía allí. Cuando yo vengo en febrero, pero déjame decirte que para entonces, desde los 16 años que yo recibí al Señor, hasta esa edad que ya iba a completar mis 18 años, yo estaba en la iglesia, pero no me llamaba la atención ningún varón, nadie, ninguna persona me llamaba la atención. Era como si yo no estaba interesada todavía en formar un hogar y yo era de la idea desde que recibí a Cristo de que yo iba a tener un novio cuando yo estuviera lista para casarme, porque entonces no quería perder el tiempo, pues esta era mi idea, que no quería perder el tiempo. Entonces, de hecho, habían jóvenes en la iglesia que yo no me daba cuenta, pero después que yo me casé me di cuenta que ellos tenían un interés, ¿verdad?, en que yo fuera novia de ellos, pero yo nunca lo supe porque yo no estaba enfocada en ello, estaba más que todo involucrada en las actividades de la iglesia. Me gustaba hacer ayunos, salir a predicar a las montañas, ir a orar por los enfermos al hospital, ir a los presidios también a predicar y a orar. Entonces, este era mi motivación. Desde que yo recibí al Señor, eso para mí fue un enamoramiento total de mi Señor. Aparte yo iba al colegio, entonces no tenía tiempo. Pero cuando yo vine en esa fecha que ya iba a cumplir los 18, que el que es ahora mi esposo había llegado a la iglesia, y cuando él llegó, una hermana que era anciana de la iglesia le habló a mi esposo y como si le dio una profecía y le dijo: varón, aquí hay una hermana que ahorita no está, ella anda de vacaciones, pero yo creo que esa hermana va a ser su esposa. Bueno, mi esposo, según dice él, nomás la escuchó, pero no le puso tema, pues no le puso mucha importancia. En esa semana había unos seminarios en otra ciudad, como a 2 horas de allí, de la ciudad, de ese puerto. Había un seminario con un pastor de aquí de Estados Unidos que llegó allá, que se llamaba Kenneth Hagin. Entonces mandaron 3 hermanos de esa iglesia, incluyendo al que ahora es mi esposo. Lo mandaron a ese seminario. Cuando él andaba en el seminario, en esas semanas, es cuando yo justamente llego a la iglesia. Él no está.
todavía yo no lo conozco. Cuando yo comienzo a ir al culto, porque pues habían cultos 4 veces por semana, me dice una hermana, la misma hermana que le había profetizado a él, me dice, hermana, ¿sabe? Me dijo, ha llegado un varón, ha llegado un hermano a la iglesia. Creo que ese hermano va a ser su esposo, me dijo así, ¿verdad? Y yo dije, pero si yo no estoy buscando novio. Hermanos, déjeme decirle que muchas veces, aunque usted no esté buscando las cosas, Dios ya tiene a aquella persona que va a ser para tu vida. No te desesperes. Bueno, pasé los cultos esa semana. Cuando comienza ya iba a comenzar pues la otra semana, porque domingo es el primer día de la semana. Ya mi esposo había llegado del seminario y él había llegado temprano, porque él llegaba temprano a la iglesia. Él iba a preparar los instrumentos, ponía todo lo que era el equipo para la iglesia. Se involucró, él se involucraba mucho en la iglesia también. Cuando yo llego al culto, que llego con mi tía, ya el culto estaba por empezar. Faltaban unos minutos quizás, y cuando yo llego al culto, yo vi que el hermano estaba practicando coros y estaba con una guitarra. Entonces, cuando yo veo a mi esposo, desde el momento que yo lo vi allá enfrente, me cautivó mi corazón, óigame. Y entonces, cuando yo lo veo, digo, oh my God, como dicen los americanos, Dios mío, pero ¿quién es ese varón? Pensé yo, ¿verdad? Entonces, lo dije yo en silencio y me arrodillé, me fui al altar a orar, porque ya mero iba a empezar el culto, y me puse a orar. Después mi esposo me cuenta que cuando él me vio entrar, él, wow, dijo él, ¿verdad? Miren esta belleza, pero bueno, ahora ya no soy lo que antes fui, ¿verdad? Entonces, hace 40 años, estoy hablándole de hace 40 años, estimados hermanos. Ay, Dios mío, divina juventud. Y bueno, el caso es que terminamos el culto. Mi esposo tocó la guitarra y yo canté una alabanza especial. No sabía cantar. Yo gritaba así como la chimotrufia, pero a mi esposo le buscaba ahí el término, y como le gustaba a la joven, pues se lució. Después, cuando terminó el culto, vino mi esposo y se acercó a saludarme y se presentó él solo. Y me dijo, mi nombre es Roberto. Y yo le dije, mi nombre es Neily. Mucho gusto, hermano, Dios te bendiga. Y fue todo. A partir de ahí comenzó como aquella búsqueda de momentos para hablar, pero yo tenía una tía que era bastante celosa conmigo, no me dejaba hablar con él, precisamente con él, porque parece ser que a mi tía pues no le cayó bien mi estimado esposo, por el hecho de que ella decía que él era una persona que no tenía una profesión, no tenía un trabajo estable, así que no era un buen candidato para mí. Pero como dicen por ahí, cuando en el corazón está esa atracción, hermano, mire que es bien difícil que alguien pueda quitar eso del corazón. Y bien, mi esposo me mandaba cartitas con una hermana que era mucho mayor que mí, creo que como 2 años mayor que mí, estaba en sus 20, pero una hermanita joven, muy centrada en el Señor, muy centrada, una hermanita que se involucraba también en buscar del Señor, de su presencia, de su Espíritu Santo, y lo mismo hacía ella, salir a predicar a las calles y todo eso. Así que esta hermanita para mí era un ejemplo. Y yo me hice muy amiga con ella. A mí me atraía esa gente que buscaba del Señor.
¿verdad? Buscaba de esa santificación. Esa era la gente que a mí me atraía y entonces yo la buscaba a ella y ella para mí era un ejemplo. Así que mi esposo pues se aprovechó de eso y a través de mi hermana me mandaba las cartitas y me hacía saber que pues tenía intenciones buenas conmigo y todo eso y empezamos a ser novios, ¿no? A escondiditas. Aunque al pastor le dijimos, ¿verdad? Y mi esposo le dijo al pastor, el pastor, un pastor, wow, ese es uno de los pastores que él ya murió, eh, uno de los pastores que yo recuerdo siempre, porque fue como un padre para los jóvenes. Él nos cuidaba con un cuidado, le voy a decir, no un cuidado carnal, un cuidado espiritual, porque él siempre estaba a la expectativa de que nosotros no estuviéramos solos, ¿verdad? Las jóvenes acá, los jóvenes allá. Y si íbamos a andar juntos, iba a ser en grupo. Era una cosa, hermanos, que era un cuidado como un padre, así. Y mi esposo le hizo saber a él, le dijo, hermano, yo tengo interés en hermana, pero tenemos un problema. Ya le comentó, ¿verdad? Lo que mi tía, ¿verdad? No nos dejaba. Y el hermano dijo, bueno, vamos a orar, hermano, usted no se preocupe, vamos a orar, para Dios no hay nada imposible. Y así. Bueno, para no hacerles largo la situación. Y bueno, y a lo mejor ya está aburrido, pero bueno, espero que no. Y viene entonces el pastor y dijo, no, vamos a orar, vamos a orar. Y mientras a nosotros, pues se nos hacía bastante complicado, ¿no? Yo platicaba con él después de la escuela dominical, platicaba con él después del culto unos minutos, platicaba con él cuando teníamos actividades de ventas, que tenían ventas de comida, ahí mientras comíamos, entonces platicábamos y así. Por todo eso, por toda esa complicación, nosotros nos casamos pronto. Nos casamos a los 4 meses, porque no había aquella libertad. Y yo le dije a mi tía, es mi vida, ya usted hizo su vida. Yo no sé si estas palabras a ustedes les suenan familiares, pero casi es de todo joven, creo. Tía, es mi vida, por favor, déjeme ser feliz. Y bueno, se dio el momento de casarnos y déjeme decirle que mi boda no fue una boda en la cual tuvimos una fiesta con muchos invitados, con tanta cosa ahí. No, 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 no. Nuestra boda fue de ir allá a la casa municipal, allá a firmar el documento de compraventa, no, el documento del pacto, ¿verdad? Y donde te dicen, te declaro marido y mujer, donde tuvimos al pastor de testigo, mi abuela, mi papá, amigos cercanos nada más. Así fue. Y que después en la noche, en la iglesia, tuvimos la consagración. Una consagración presentándole a Dios el matrimonio por el pastor, ¿verdad? Que pues nos condujo a esa oración. Bueno, de ahí en adelante, hermano, nuestra vida pues fue diferente. Ya aquello de noviazgo, de papelitos, de todo eso, pues ya fue diferente porque ya vino los deberes, las responsabilidades. Ya mi esposo tenía que trabajar para traer el sustento a la casa. En ese entonces yo vivía en mi país. Y pues a mí me tocaba levantarme, hacer de comer en la casa, limpiar la casa, esperarlo, comer juntos y tanta cosa, ¿no? Lo normal en un hogar. En un hogar normal, ¿ok? En ese entonces, hace 40 años. Ahora las cosas han cambiado tanto que muchos de esos cambios han llevado también
a que hayan bastantes fracasos en los matrimonios. Sí. Pero a través de la Biblia, yo me he dado cuenta en los versículos que le leía, que todo está basado en el amor. ¿Y dónde comienza? En la cabeza del hogar, que es el esposo. Porque difícilmente una esposa le va a faltar el respeto al esposo, si ese esposo la ama. Porque cuando usted, o cuando como hombre, ama a su esposa, ese amor, como a usted mismo, estimado varón, eso va a hacer que usted la trate como un vaso frágil. No quiere decir que usted en algún momento no se va a enojar, porque déjeme decirle que en el paquete del matrimonio viene todo eso. Vienen los momentos de alegría, de placer, de entrega de sus cuerpos, de momentos de convivencia felices y también momentos donde, Dios mío, te rasca la cabeza porque hay conflictos, hay fricciones, hay desacuerdos, hay momentos en los cuales sientes como que el asunto se está saliendo de control. Así es. Pero, 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 si usted y yo somos personas que en nuestro corazón queremos agradar a Dios, eso es como un eslabón, como un lazo de amor entre los esposos, que no nos permite separarnos, sino que buscamos las soluciones para todos esos conflictos. Nosotros hemos tenido momentos en los cuales hemos pensado, Dios mío, esto como que está a punto de explotar. Así como lo oye. Yo, hermano, no lo voy a engañar a usted diciéndole, ay, pero qué lindo matrimonio. Ay, que es una bonanza todo el tiempo. No, hermano, mire, usted ve los santos de Dios allá en el púlpito. Y yo, porque yo he vivido cerca de los pastores, de los ministros, de los predicadores. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros hemos estado involucrados en el trabajo en la iglesia como líderes. Y nos ha tocado tener esa cercanía con los líderes, con los pastores, con los evangelistas. Y una cosa es lo que usted ve allá en el púlpito, con impecables, ¿verdad? Pero son hombres, son varones que tienen errores. Usted no puede ver a un pastor de decir porque Dios lo usa allí en el púlpito dándole una palabra con unción y poder. No puede usted llegar a pensar que allá en la casa no tenga problemas, porque sí los tiene. Yo conocí un pastor que era, usted lo miraba, una humildad tremenda, impecable en su manera de presentarse, su manera de vestir, impecable en el trato a las personas. Era una cosa, hermano, que usted decía, wow, pero qué santo, porque era un hombre además de muy buen parecido. Y cuando yo hablo con la esposa, entonces yo dije, wow, porque la esposa me hacía saber a mí lo que había en casa. A veces llegaban a tal punto las fricciones que él le decía, no duermas aquí en mi cama. ¿Ok? Y esto es algo real, que yo en mi... Pero gracias a Dios que tenía ese grado de madurez, que yo puedo entender que esto está en todos los hogares.
así sea el más santo. Esos predicadores que usted ve que le tiran machete y dan mensajes de raja y tabla a las congregaciones. No se crea usted que hay tanta santidad que nunca haya una discusión en sus hogares. Sí los hay, estimados hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que mantiene esa estabilidad? El amor a Cristo. El amor al Señor, en de que nosotros sabemos que el día que nosotros decidimos divorciarnos, dice la palabra del Señor que sí podemos divorciarnos, pero el que se divorcia quédese sin casarse. Pero ese es otro tema. Yo he entendido la Escritura cuando dijo, ¿verdad? La palabra del Señor, el Señor Jesucristo habló acerca de él, de eso, porque lo llamaron y le dijeron, Moisés permitió que se le diera carta de divorcio. Sí, les dijo el Señor, por la dureza de sus corazones, fue que se les permitió. Moisés les permitió. Empezó a decirles el Señor acerca del matrimonio, acerca del adulterio, acerca de que el que se casa y se divorcia, pues que se quede sin casar. Y bueno, entonces, bajo ese convenio, bajo ese conocimiento, bajo ese entendimiento de la palabra, nosotros hemos tenido que lidiar con muchas situaciones en el hogar. Déjeme decirle que nosotros hemos tenido momentos difíciles, pero una de las cosas que mi esposo ha tenido, no solamente por ser cristiano, sino por ser un hombre de principios. Él, no por ser cristiano, sino por ser un hombre de verdad. Él es del criterio que a una mujer no se le toca, a una mujer no se le pone la mano. Y desde nuestro comienzo en el matrimonio, que es cuando hay más fricciones, los primeros 3 años, 4 años por allí, donde usted está conociéndose con él, donde no hay la confianza y comienzan a haber tanto los celos y todo eso, y hay peleas. Mi esposo, lo que él hacía era que se iba a platicar con los hermanos, se iba donde el pastor, a la casa del pastor, o algo tenía que hacer. Pero él no se quedaba allí cuando yo comenzaba a reclamarle por algo. ¿Por qué? Porque él decía, prefiero evitar un momento en el cual yo pueda enojarme tanto. ¿Por qué? Porque él era del concepto que a una mujer no se le toca. ¿Okay? Y para mí eso, ahora que tenemos 40 años, digo, Señor, de verdad que usted ha sido bueno. Porque cuando una mujer enojada, hermano, es difícil soportarla. Así es. Y bueno, yo les voy a seguir contando, pero por ahora aquí lo voy a dejar y les voy a decir que lo único que puede ayudarnos a nosotros a mantener la estabilidad en el hogar es el amor a Cristo. Querer ser fieles a Cristo. Sí, eso es lo que a nosotros nos mantiene firmes. Aunque usted a veces quiera tirar la toalla del hogar, del matrimonio e irse de la casa, mire, el amor a Cristo lo hace a uno pensarlo y decir, no, Señor, yo quiero servirle a usted. Y cuando usted ama a Cristo, usted perdona. Cuando usted ama a Cristo, usted trata la manera de arreglar las situaciones, hablar, ¿verdad? El amor a Cristo es tan fuerte que es lo único que nos va a ayudar a preservar nuestro matrimonio. Para la honra y la gloria del Señor, yo alabo a Dios en este día, en este mes de mayo. No quería dejar pasar el mes de mayo, porque es cuando estamos cumpliendo 40 años de casados, de estar juntos. 40 años. Realmente se dice fácil. Y bueno, hermanos, yo los voy a dejar porque
la batería de mi teléfono ya se agotó porque estaba bajo de batería. Espero que la batería de ustedes esté bien. Hermanos, Dios les bendiga y lo veo en mi próximo video. Hasta entonces, bye bye, bye bye, bye bye.